Soy Omar Andrés Lara Saldaña y voy a explicar lo que es el modelo de Machine Learning K-Means. El K-Means básicamente es un algoritmo de Machine Learning que destaca en las tareas de agrupamiento y clasificación de datos. Como se puede ver en la imagen de aquí, lo que hace es que toma varias nubes de datos y consigue clasificarlas. El K-Means recae en la categoría de aprendizaje no supervisado, por lo cual opera con datos que no están clasificados como tal. Es decir, que si operara, por ejemplo, con imágenes, digamos, de gatos y perros, no tendríamos que etiquetar cada imagen como un gato o un perro. Simplemente se le pasan las imágenes y el K-Means consigue clasificar estas imágenes. Su funcionamiento básicamente se basa en generar K-centroides, que susodichos centroides, que son básicamente puntos, van a buscar permanecer al centro de todas las nubes de datos existentes. En caso de que los centroides la cantidad de centroides no coincida con la cantidad de nubes de datos, pues simplemente esto se va a reflejar en la distancia del centro a todos los demás datos. Eso tiene que ver con el método de codo que ahorita se va a explicar. Básicamente en esto se trata. Y lo importante aquí es que hay que seleccionar una K que coincida con el número correcto de grupos de datos o el número teórico correcto. Ahora, la selección de K se hace mediante una cosa llamada el método del codo, que básicamente quiere decir que se va a ir probando números distintos de K para ese conjunto de datos y se define un parámetro o una especie de métrica que se llama inercia, o así aparece en scikit-learn, que básicamente quiere decir la distancia cuadrada entre el centroide y el punto más cercano a su dicho centroide. Es decir, que a un número adecuado de centroides en los datos, esta distancia se va a conseguir minimizar. Entonces, básicamente así se ve la gráfica. Y se llama el método del codo porque se selecciona precisamente el número K donde se aprecia un codo en la gráfica. Ahora un ejemplo práctico. Igualmente con los datos de la familia Iris, pero trabajando únicamente con las medidas de los pétalos. Aquí están los datos, se importan las librerías. K-Means pertenece a scikit-learn del módulo de cluster. Y aquí están los datos. Básicamente, si se ven, están agrupados en tres categorías. En general se pueden apreciar dos grupos grandes, este y este, pero como tal son tres grupos. Y esto se va a ver bastante fuerte en la representación del método del codo. Bueno, lo siguiente es, como ya sabemos, este es el código para representar un K-means. Y se hace con un random state de 0 y número de clúster de 3. Y bueno, ese es el código simple. Aquí viene lo importante, el método del codo, que básicamente consiste en buscar un número variado de Ks, e iterarlo y entrenarlo y medir esta inercia, que como ya mencioné, es, digamos que aquí tenemos tres centroides. Bueno, entonces esa inercia sería la suma de las distancias cuadradas entre el centroide de estos datos y todos estos datos, y así para cada conjunto o nube de puntos. Entonces se ven aquí. El problema es que como se ve en la gráfica, son dos grupos grandes, en lugar de tres, ya que estos no están separados. Se ve aquí un codo más precisamente en el 2. Pero bueno, como sabemos que es el de la familia Iris, tomaremos el 3. Ahora se retoma el modelo con K igual a 3. Entonces, se tiene esto, el código básico, y ahora se busca sacar las predicciones con estos datos. Así lucen. Entonces, para ahora volver a graficar, pero con las nuevas categorías proporcionadas con el K-means, se hace esto, se integran las nuevas predicciones al data frame para que se grafique con Seaborn. Y aquí está el código, se ocupa la huella de las nuevas categorías, que son las que predijo el K-means, y así luce ahora. Como se logra apreciar, luce bastante similar al de aquí arriba, pero con la pequeña diferencia que en estos dos puntos de aquí, que pertenecen a la categoría 1, el K-means los detectó como si fueran de la categoría 2. Entonces el problema con K-means es que cuando las nubes de puntos están un poco muy pegadas,
tiende a mal clasificar datos que sean outliers de esta categoría. Por ejemplo, puede haber outliers aquí que sobresalgan más para la categoría de arriba. Y eso puede ser un gran problema, aunque en este caso no es tan significativo. Bueno, ahora las conclusiones. El K-means es un modelo de aprendizaje no supervisado que se usa para tareas de clasificación de datos o clustering. Este modelo de datos trabaja con datos no clasificados. Eso quiere decir que en este caso solamente se le pasaron los datos de los pétalos sin necesidad de brindarle la categoría de a qué familia de la flor pertenece esa flor. Y bueno, esto es bastante útil cuando se desconoce el origen de los datos, ya que permite generar información y conocimiento nuevo a partir de simplemente los números y los datos. Las ventajas son que trabaja con datos no etiquetados y entonces por esto no hace falta andar etiquetando grandes volúmenes de datos, por ejemplo, grandes cantidades de imágenes. Y bueno, precisamente como los datos puede ser posible que se desconozca su origen, este modelo puede proporcionar información que aporte al entendimiento del origen de dichos datos. Por ejemplo, aquí se ocupa precisamente el ejemplo de letras. Por ejemplo, si se le pasaran manuscritos de letras, por ejemplo, números romanos o números egipcios, en teoría este modelo conseguiría discernir entre un número egipcio y un número romano. De tal manera que si no sabemos si pertenecieron a la misma cultura, podríamos aplicar K-means y saber que como tal estos datos son diferentes, no son iguales, no pertenecen al mismo conjunto de datos. Entonces serían de culturas diferentes posiblemente. Desventajas es que como se trabaja con datos no categorizados, en caso de que el origen del dato sea desconocido, no tendríamos una métrica para validar que la precisión del modelo sea la eficaz o la correcta. Así como en casos como este, podríamos caer en falsos de que el número correcto de K o de centroides sea de 2 en lugar de 3. Ese es un problema. Y el otro es que no es sensible a los outliers de grupos que recaen en zonas más cercanas a otros centroides. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos un dato de los morados un poquito más cerca de acá, o uno de los rosados, por ejemplo este de acá, cayó muy cerca del grupo de los rosados, entonces el K-means lo está detectando como si fuera un grupo de los morados. Es un gran problema. Pero, dado que los datos están altamente separados, no afecta mucho el desempeño del modelo. Por lo que si comparáramos la eficacia de la categorización de estos nuevos datos, de K-means, con los datos reales del modelo de la familia Iris y sus categorías, la eficacia podría ser realmente alta y no tan significativo el margen de error. Entonces, básicamente, eso es el modelo K-means.